Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Juan Carlos Olaya, soy médico egresado de la Universidad de La Sabana con especialización en cirugía plástica, estética y reconstructiva de la Fundación Juan N. Corpas y el Hospital Universitario Clínica San Rafael en la ciudad de Bogotá. Tengo experiencia en el área tanto de cirugía estética como en el área de la cirugía reconstructiva, en todas las regiones corporales, en cara, cuerpo, todo lo que necesiten los pacientes en esas dos áreas de la cirugía plástica. Mis datos aparecen en este momento en pantalla, las redes sociales, la página web y los teléfonos de contacto para cualquier información adicional que puedan requerir sobre nuestros procedimientos o alguna pregunta o inquietud que tengan ustedes con respecto a los procedimientos que hablaremos posteriormente. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cirugía de nariz, también denominada rinoplastia o septorrinoplastia. Es una cirugía que se realiza tanto en hombres como mujeres, siempre buscando la armonía del contorno facial. Para nosotros es súper importante tener en cuenta los aspectos que tienen en cuenta los pacientes, los deseos que tienen los pacientes para mejorar su estética facial. Una de las características que más los afecta a la mayoría de los pacientes, o lo que veo yo en la mayoría de los pacientes que me consultan en el consultorio, en la práctica privada, es la jiba que presentamos, la mayoría de las personas por los componentes raciales y genéticos que tenemos en nuestro país, y algunas modificaciones en la punta nasal. Esta cirugía es una cirugía ambulatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que es una cirugía en la que se hace en una sala, en un quirófano, y el mismo día el paciente retorna a su casa. Es una cirugía de aproximadamente 2 a 3 horas de duración. Generalmente se hace con anestesia general, que es una anestesia que para este tipo de procedimientos es la más segura. Contamos con un equipo de anestesiólogos especialistas que tienen bastante experiencia en este campo, y hace que los pacientes obviamente tengan una mayor seguridad cuando se hacen este tipo de procedimientos. La cirugía de nariz es importante que el paciente tenga claro cuáles son sus deseos, qué es lo que al verse al espejo quisiera modificarse en su cara. A veces no lo tienen muy claro y esto hace que a largo plazo no estén muy satisfechos con estos procedimientos. Yo lo que siempre les recomiendo a los pacientes es mírese al espejo de medio lado, de frente, y en la consulta coménteme qué es lo que usted quisiera modificar de su cara, qué es lo que usted quisiera cuando se vea al espejo cambiar de esa parte de su cara y específicamente de la nariz. ¿Por qué es esto importante? Porque eso hace que nosotros, en el caso de los cirujanos, podamos tener una concepción más clara del deseo y poder llevar a cabo los procedimientos y la técnica específica para cada paciente. ¿Qué le insisto yo a los pacientes cuando hago cirugía de nariz? Lo que busco es que sean resultados lo más naturales posibles, que estén acordes con el contorno de su cara y que sean resultados que pasen lo más desapercibidos posibles para conservar la naturalidad facial. Hace algunos años se buscaba que las cirugías de nariz, el resultado fueran narices más bajas, con un dorso más bajo, o narices con una punta muy levantada. Esos conceptos con el paso de los años han cambiado. Lo que buscamos es una mayor naturalidad, como le decía anteriormente, y por eso es importante, recalco, tener en claro qué es lo que yo quiero qué es lo que yo quiero como paciente cuando me voy a hacer este tipo de cirugía. Para eso generalmente tomamos unas fotos prequirúrgicas, hacemos un planeamiento antes, tomamos unas medidas de la cara para que los pacientes se les explica en la consulta, para que ellos tengan claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque hay cosas que algunos pacientes consideran que se pueden modificar, pero desde el punto de vista técnico-médico no es posible. Entonces estos aspectos es muy importante tenerlos en cuenta en la consulta de valoración para que el resultado sea lo más satisfactorio posible.
Algunos de los temores que me mencionan generalmente los pacientes, y es de los motivos o de las preguntas más insistentes que realizan durante la valoración antes de la cirugía de nariz, es los riesgos y cómo es el periodo posoperatorio. El mayor temor en este tipo de cirugías, de lo visto en mi consulta particular, es el dolor. Siempre les aclaro que, como cualquier procedimiento quirúrgico, pues va a tener un dolor en la zona donde se va a intervenir, pero este dolor en este tipo de cirugías es relativamente fácil de manejar con unos buenos analgésicos en el periodo posoperatorio. Y no es un dolor tan alto, es un dolor relativamente bajo, como les mencionaba anteriormente, y que con el paso de los días va disminuyendo. Otra de las preguntas frecuentes o de los temores es los pacientes cómo se van a ver en el posoperatorio inmediato. ¿Qué les comento yo? Se puede presentar, o generalmente se presenta, inflamación, o como llamamos médicamente edema, en la zona donde se realiza el procedimiento, pues que en este caso va a ser la nariz. Algunos pacientes pueden presentar morados, médicamente a esto se le denomina equimosis, que pueden extenderse o en los párpados inferiores, incluso a veces en las mejillas, o en unos pacientes que tengan sensibilidad en la piel hasta en los párpados superiores. Estos morados o equimosis duran aproximadamente entre 8 a 10 días dependiendo de las características de piel de cada paciente. Algunos pacientes, de lo que tengo experiencia, pueden solamente presentar un pequeño morado en la parte lateral de la nariz o en la parte interna de los párpados. Otros pacientes pueden tener una inflamación mayor con unos morados mucho más extensos hacia la parte lateral o incluso las mejillas. Es importante que en este periodo posoperatorio no tengan una exposición solar directa, porque esto puede generar manchas en la piel en la que se presentaron estos morados, pero pues son situaciones que son relativamente fáciles de controlar. La cirugía de nariz es una cirugía que se practica con relativa frecuencia, es de las cirugías más frecuentes, principalmente en pacientes jóvenes. Es recomendable que este tipo de cirugías se realice en personas que ya han cumplido la mayoría de edad, que son mayores de 18 años, por dos razones muy importantes. Una es porque tienen mejor concepción de lo que quieren hacer, de lo que pueden cambiar y de las cosas que realmente pueden modificarse con respecto a lo que le comentemos los cirujanos en la valoración inicial. La otra razón que es muy importante es porque hacia esta edad ya se ha completado el crecimiento facial, el crecimiento de los huesos de la cara, y esto nos permite tener resultados que sean mucho más consistentes a largo plazo. La cirugía de nariz es más frecuente, o era más frecuente hace algunos años, en mujeres. Esto ha cambiado. Los hombres han tomado también la decisión de modificarlo. Habían muchos mitos anteriormente en cuanto a que la cirugía estética era una cirugía solamente para mujeres, pero con el paso de los años, con los cambios sociales que se vienen a lo largo de estos años, se ha visto que los hombres han tomado la decisión también de que ellos pueden estar incluidos en este tipo de procedimientos quirúrgicos. Y la cirugía de nariz es de las más frecuentes. En mi práctica privada la mayoría son mujeres, pero día a día aumentan el porcentaje de hombres que quieren modificar su nariz. Hay algunos componentes raciales, genéticos, como lo mencionaba anteriormente, la jiba nasal o la joroba, como le llaman algunas personas, que generalmente se produce porque los huesos son muy grandes, son prominentes. Existen varias técnicas con las cuales podemos disminuir esa jiba buscando narices más rectas en los hombres. En las mujeres podemos dejar un dorso un poco más bajo, que se es más acorde con las características femeninas. Y en la punta nasal también cartílagos que son muy grandes, que hacen que se vea la punta nasal un poco prominente, un poco redonda o proyectada, y que existen diferentes técnicas quirúrgicas que nos permiten modificar esas características de la nariz, como les decía, que sean acordes con la cara de cada paciente.
Como en cualquier procedimiento quirúrgico, tanto de cirugía estética, reconstructiva o en cualquier procedimiento en cualquier área de la medicina, cualquier procedimiento quirúrgico, es importante seguir unas recomendaciones posoperatorias para que sea el mejor resultado en el posoperatorio, para que los pacientes tengan una recuperación favorable, que sea mucho más rápida y disminuyendo obviamente los riesgos que se puedan presentar en el periodo posoperatorio. ¿Cuáles son las indicaciones que generalmente les dejamos a estos pacientes? Algunos pacientes pueden terminar, los podemos dejar con algunos tapones en la nariz. Eso varía de acuerdo con cada procedimiento, la cantidad de días, puede ser 2, 3, 5 o 7 días. Se retiran en el consultorio, obviamente por el especialista, en este caso lo citamos a la consulta para hacer un control, para valorar cómo van los morados, cómo va la inflamación, cómo va la piel, y en ese momento retiramos los tapones. Los tapones, el retiro de estos tapones es otro de los temores que tienen los pacientes. Les aclaro que es un procedimiento que no es doloroso, la mayoría llegan con temor de sentir dolor en el momento del retiro de estos tapones, pero es una sensación un poco molesta, pero no es dolorosa y es muy rápido en su recuperación. Importantísimo que los pacientes en el periodo posoperatorio no realicen actividades físicas de gran esfuerzo, no realicen actividades deportivas, disminuyan la probabilidad de cualquier potencial golpe que se les pueda ocasionar en la zona quirúrgica, en este caso de la nariz, tomar los medicamentos que se formulan en el posoperatorio de acuerdo con el procedimiento específico y las características de cada paciente. Es importante seguir algunas recomendaciones. Yo generalmente les digo que duerman con 1 o 2 almohadas porque obviamente la inflamación va a disminuir más rápido en el momento en que se tenga la cabeza un poco más levantada, que no permanezcan por largos periodos acostados o sentados o inmovilizados. Esta cirugía es una cirugía que permite que el paciente que pueda caminar, que se pueda desenvolver en sus actividades básicas diarias dentro de la normalidad. Le recomendamos, según cada paciente, la actividad laboral que desempeñe, suspender unos días en su asistencia. Las cirugías estéticas como tal no generan incapacidad porque no están dentro del plan obligatorio de salud, pero sí que puedan coordinar en sus trabajos unos días en los que no vayan a cumplir estas actividades. Lo que recomendamos es una semana en la que estén en su casa, en la que puedan hacer sus actividades básicas diarias normales, como lo decía anteriormente, donde puedan estar cumpliendo las indicaciones que se le van a dar específicas para cada paciente, puedan tomar los medicamentos a las horas que se indican según la orden médica, y obviamente siempre estando en contacto con nosotros ante cualquier eventualidad o ante cualquier duda que tengan. Siempre estaremos pendientes para resolverla o valorar el paciente, hacer el seguimiento en nuestro consultorio, valorar cómo están las heridas, cómo están los tapones en el caso de que los dejemos. Algunos pacientes les dejamos una férula en la parte superior de la nariz que nos ayuda a mantener la posición de los huesos, unos vendajes con unas cintas adhesivas que los estamos cambiando semanalmente. Yo prefiero dejarlos 2 a 3 semanas según las condiciones de cada paciente. Algunos pacientes pueden hacer alergias a estas cintas, entonces los quitamos un tiempo antes. Y posteriormente manejamos cremas en el caso de que quede alguna cicatriz, cremas que puedan mejorar el aspecto. Los primeros meses van a notarse un poco, pero con el paso de los meses van a recuperar bastante, van a tener una mejoría importante en su aspecto. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que aquí aparecen mis datos en pantalla. Mi nombre es Juan Carlos Olaya, soy cirujano plástico, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Aquí van a aparecer nuestros datos de contacto telefónico, página web y redes sociales. Muchas gracias por su atención.